Alejandra Moreno Toscano, que no necesita presentación, pero de cualquier forma leeré sus datos curriculares. Alejandra Moreno Toscano es doctora en Historia por el Colegio de México, ha sido profesora e investigadora de esa institución, dirigió el Seminario de Historia Urbana de Lina. Se interesó en la relación entre historia y territorio. Por sus investigaciones obtuvo el Premio Nacional de la Investigación Científica. Durante 5 años dirigió el Archivo General de la Nación. Actualmente se encuentra al frente de la Fundación Carmen Toscano. Aprovechando la riqueza de los archivos fílmicos del ingeniero Salvador Toscano y de Jesús H. Avitia, ha investigado sobre la política y los fenómenos mediáticos. Le doy la palabra a Alejandra Moreno. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Cuando Norma Mereles me avisó que íbamos a celebrar 20 años del archivo Calles Torreblanca, tuve una especie de shock, porque me recuerdo muy bien a doña Tencha hace 20 años, cuando me llamó. Entonces yo estaba dirigiendo el Archivo General de la Nación. Dijo, palabras más, palabras menos, muchachita, ¿qué vamos a hacer con este archivo? Y empezó entonces un larguísimo, hace 28, me están corrigiendo, hace 28 años, empezó un larguísimo trabajo de construcción de una institución, puesto que no existía un soporte adecuado para un archivo privado de presidentes que pudiera ser resguardado de manera privada, manteniendo abierta consulta pública a sus acervos, pero que ahora vemos que no solo ha funcionado bien, sino que ya es ejemplo de otras instituciones de género semejante, y también porque esa amistad era antigua, porque la güerita Toscano, esposa de mi abuelito, don Salvador Toscano, era amiguísima cercana de los Ogallo. O sea que las vinculaciones de estos 20 años que ahora celebramos para mí son muy emotivas. Yo quisiera presentar ante ustedes la ponencia que me han pedido preparar en dos líneas. Primero comentaré los avances de catalogación, organización de materiales fotográficos y fílmicos que ha venido realizando la Fundación Carmen Toscano, con especial atención al archivo de Jesús H. Avitia, fotógrafo de Álvaro Obregón y de Venustiano Carranza. Y por otra parte, comentar también enfoques de investigación que hemos venido realizando, tratando de vincular los archivos fotográficos a los textos que bien pueden ser libros escritos por un personaje comentando su experiencia vivida, o bien comentarios publicados en prensa periódica, pero simultáneamente al momento en que se toma la fotografía, como contexto de la fotografía. Eso no es sencillo, y vamos a comentar en esta ocasión algunas de las implicaciones y de las nuevas líneas de investigación que resultan de hacer este ejercicio de multimedia, de varias fuentes con esta perspectiva. La Fundación Carmen Toscano fue establecida en 1993 para darle titularidad de derechos a un riquísimo material reunido por el ingeniero Salvador Toscano entre los años de 1897 y 1922. Ese archivo ha vivido en estos últimos 10 años el enorme cambio tecnológico que nos ha llevado a concentrar mucho nuestro trabajo
simple y sencillamente en el cambio de soporte, porque hemos tenido que cambiar rollos de película de material original de nitrato a un material plástico moderno de 35 milímetros, trasladarlo a másters en tecnología analógica y recientemente trasladarlo a másters en tecnología digital. Entonces, en estos años hemos visto el cambio tecnológico tremendo y hemos hecho un esfuerzo por la conservación de la imagen y mantenerla viva en los soportes de uso común. Este trabajo, sin embargo, se tuvo que acompañar con una identificación y calificación de las imágenes por dos razones. Calificación de imágenes como imágenes representativas de una época, porque una de las mayores demandas que tiene la Fundación es precisamente que el material que conserva sea utilizado en otros documentales contemporáneos. Y entonces nos vienen a preguntar, por ejemplo, ¿qué tiene de ferrocarriles? O tiene muchachas sonriendo. Cualquier tipo de pregunta para los que hacen documentales, nosotros tenemos que tener la imagen calificada para darles opciones de utilización. La otra tarea es el estudiar las imágenes en sí mismas. La pregunta más o menos resumida sería, ¿por qué se tomó esa película? Era entonces el cine carísimo. Entonces debe haber sido un acontecimiento importante para registrarlo en película. ¿Por qué se le dio tal valor de hecho memorable? ¿De qué estaba pasando cuando se tomó esta película? ¿De qué suceso se trata? ¿Quiénes eran los que están en la fotografía? Y esa pregunta muchas veces detiene las investigaciones por mucho tiempo. ¿Por qué estaban juntos los que estaban juntos? Es una pregunta importante, porque la que sigue es más importante. ¿Siguieron juntos o luego se separaron, no? Entonces el tema nos va llevando de investigación en investigación, abriendo preguntas y caminos que normalmente no se plantean. Se trata pues de estudiar un momento captado por otro medio. Es decir, estamos estudiando momentos mediáticos que son tan importantes para ser captados por otro medio, pero cuyo sentido original, y aquí es cuando se complican las cosas para los historiadores, es que muchas veces ese sentido original ya no lo conocemos. Porque las interpretaciones de los historiadores generalmente son cuando ya todo terminó y cuando ya el hecho tiene un sentido general. Pero el documento fílmico está precisamente tomado antes de que todo pase, ¿no? En un momento específico, cuando todo es incertidumbre. Porque perfectamente las mismas imágenes que se tomaron de un grupo de personas rodeando al presidente Madero, digamos, pues hubieran tenido otro sentido completamente distinto si no matan a Madero, ¿no? En fin. Ese enfoque nos obliga a registrar el momento y el contexto, pero desde todas las perspectivas políticas de la época, y ese sí que ha sido un buen ejercicio, porque generalmente analizamos estos periodos con la perspectiva o de un personaje o de una posición, y aquí el juego ha sido precisamente el inverso, tomar todo lo que se decía alrededor de un acontecimiento, periódico por periódico, cómo lo enfocaba cada uno,
y los enfoques de los periódicos establecían o establecen una manera de diálogo o de contradicción que es muy importante para darle posición a la imagen. Algunos le dan importancia editorial y lo meten a 8 columnas, otros lo ponen hasta atrás como acontecimiento que no le interesa a nadie. Y hemos pues reunido también un material periodístico que en sí mismo ahora resulta muy interesante porque nos permite recuperar debates políticos que no necesariamente marcaron a su época, pero que sí estaban ya presentes. Los historiadores estamos acostumbrados a ver los hechos desenvolverse por la lógica interna de sus conflictos durante lustros, décadas, centenarios ahora. Pero lo que viven quienes hicieron o quienes participaron estos acontecimientos es completamente diferente, porque 20 años en la vida de una persona son muchos años. Les voy a comentar un poco en ese sentido por qué tenemos las imágenes, el archivo toscano. El ingeniero Salvador Toscano, que era un ingeniero civil, fue cambiando mucho sus propios intereses. Tenía 20 años, más o menos 22, cuando se decidió comprar una cámara que había traído a México los enviados de Lumière. Estamos en 1896. Y en 1905, como empresario exhibidor de películas francesas, de Méliès, norteamericanas, tuvo en su correspondencia, lo podemos conocer, el gusto de tener unos altísimos ingresos de taquilla, porque el medio era, el nuevo invento era el gran medio de aquellos años. Incluso en 1908 se atrevió a inaugurar en Guadalajara una casa, una de las casonas del centro de Guadalajara, dedicada exclusivamente al entretenimiento. Y aquí sí era innovador el ingeniero Toscano, porque en 1908 un palacio que le puso Museo de las Diversiones, dedicado exclusivamente al entretenimiento, era una novedad. En la planta baja colocó máquinas que medían la fuerza de los visitantes para que presumieran con sus acompañantes. En el segundo piso puso teatro de variedades y cines. También había un restaurante, se daban refrescos y la novedad de la época, sándwiches. Otra novedad modernizadora. La portada estaba decorada con 400 focos que seguramente iluminaban de manera muy destacada las de Guadalajara. Ahora, ¿cómo ese empresario de cine terminó vinculado con el alzamiento maderista? La historia la hemos contado en un documental donde seguimos de muy cerca la correspondencia de Toscano, las películas que filmó y lo que pasaba, lo que comentaban los periódicos en su época. Pero puedo decirles que la sorpresa del alzamiento de Madero, 50 corresponsales extranjeros registrando el hecho en Ciudad Juárez y un desarrollo confuso y conflictivo en el régimen hasta el momento en que don Porfirio decide dejar el gobierno, hacen que la épica convencional del triunfo de Madero no cheque si la trabajamos como un triunfo mediado, en donde a través del cine también toda la sociedad se enteró de los mismos acontecimientos. Es un gran avance
digamos, de lo que para nosotros es normal y común, pero esto es hace 100 años y la sorpresa es todavía mayor por la veracidad que dan las imágenes en movimiento. Más tarde, en 1916, un poco para darle trabajo y salvarle de unas depresiones, porque si tenía las películas maderistas, evidentemente que estaba presionado por Huerta, fue enviado a realizar un documental en Quintana Roo. Y diríamos que se pasó su tiempo de Quintana Roo nada más que elaborando un documental sobre la elaboración del chicle, ¿no? No lo mandaron a recoger chicle, pero lo mandaron a hacer un documental sobre el chicle. En el año 1922 filmó el centenario de la consumación de la independencia que celebró Álvaro Obregón, las fiestas de la Ciudad de México. Y si se comparan las fiestas que filmó en 1910 con el centenario de la independencia en tiempos de Don Porfirio, a las fiestas de 1922 son otras fiestas, es otro país, es otro México. Las fiestas son más populares, la principal fiesta se hace en Xochimilco, las chicas tienen falda corta, en tiempos de Don Porfirio era otro el hábito, y se utilizaban los Ford T descapotados para ir de un lado a otro. Ya las carreteras con caballos no existían más. Y no son tantos años, ¿no? Son 12 años. Luego, ya en los años 30, dirigió una carta a don Luis Chávez Orozco, muy conocido de los historiadores, entonces director de educación básica en la SEP, y le escribió diciendo que tenía un material muy importante para la historia de México, que eran las películas que tenía guardadas. Don Luis seguramente tenía mucho que hacer y mandó a alguien de la SEP a que viera de qué se trataba el material. El informe que le pasó esta persona que vio el material más o menos concluyó diciendo que no sirve para nada. Son puras películas viejas que ya no sirven para nada. Seguramente esa negativa estuvo detrás de la decisión de Carmen Toscano de guardar ese material y luego hacer una película narrada sobre la revolución en 1950, quizás la recuerdan, se llama Memorias de un Mexicano, en donde vuelve a contar la historia, pero con la ventaja de que el discurso militar lo traslada a la historia de una familia que ve que todos sus miembros van a acompañar a alguno de los caudillos. Entonces el tío Luis se va con Villa, el papá se va con don Porfirio, él mismo se va con Carranza, etcétera. Todo este desmembramiento del país metaforizado con la ruptura de una familia que finalmente se encuentra en 1950. Y comienza la historia del hegemonismo postrevolucionario. Es exactamente los años 50. En el caso del archivo de Jesús Achavitia, fue adquirido para la fundación y entregado por su hijo en una enorme cantidad de cajas con fotografías sin identificar. Nosotros hemos preparado, pero tendrían que ver hacia la pantalla, hemos preparado un informe sobre la catalogación hasta este momento.
es uno de los archivos más interesantes desde el punto de vista del fotógrafo y de las escenas que registra. La biografía de Aditya está bien documentada, es un personaje que han documentado bien los investigadores que se dedican a hacer la historia del cine, Ángel, por ejemplo, Perlasiuk también, que siempre me ha llamado mucho la atención que los historiadores que se dedican al cine no se llevan con los historiadores que se dedican a la historia común y corriente, pero sí valdría la pena que se vinculara los hallazgos de unos con los conocimientos de los otros. Nosotros hemos traído copias de este disco no trajimos suficientes para todos, pero algunos que estén muy interesados en conocer este material, tenemos discos disponibles para que se los puedan llevar. El trabajo más reciente que estamos realizando, todavía no está editado, es en la próxima reedición que hará el Fondo de Cultura Económica de 8,000 kilómetros en campaña de Álvaro Obregón. Hemos hecho la asociación de las menciones que hace Álvaro Obregón de algunos acontecimientos con la imagen que tiene Aditya de ese acontecimiento. Por ejemplo, la mención que hace del reclutamiento de los yaquis y de los mayos, están los reclutas fotografiados, el bombardeo del Morelos está filmado, etc. Lo más importante que me gustaría aquí subrayar es la identificación política de Aditya y Álvaro Obregón. No, eran amigos, estudiaron juntos cuando jóvenes, pero la identificación política nos permite conocer el primer y único ejemplo que yo conozca hasta ahorita de un estudio de imagen política de un político. Y tenemos analizado a Álvaro Obregón de frente de sonriendo, sin sonreír, con traje militar, etcétera, todo la imagen de un político. Y tenemos también otro de los casos más interesantes de la utilización de la edición para fines de subrayar la presencia de algo, que también es un recurso muy de los años 30, donde se borran letreros, se ponen personajes que no estaban en una comida importante, de pronto aparece un personaje que nunca estuvo, y tenemos la ventaja de que tenemos la fotografía donde no está el personaje y la fotografía donde está agregado el personaje. Entonces, todos estos hechos tienen una misma vinculación en este magnífico libro de Álvaro Obregón, que son los 8,000 kilómetros de campaña, que finalmente, cuando se publicó en 17, era el reconocimiento a sus compañeros de campaña. Esa era su intención. La intención del libro era reproducir los partes militares textualmente, sacando en un cuadro de honor a quienes participaron en cada uno de los episodios de las batallas, pero que en la edición de 1959, y volvemos a los años 50, en la edición conmemorativa de Sonora,
está precisamente abriendo una nueva etapa, la etapa donde todos los militares antiguos enemigos volvieron a reencontrarse, ya veteranos, y volvieron a encontrar una posición en una historia que todos compartían, y esto es 1959. Antes comenté lo de Memorias, que fue en 1950, o sea, este periodo 50, 60, en donde se termina realmente una época y comienza la post-revolución. El libro de Álvaro Obregón me llamó muchísimo la atención porque dentro de su ética, de su explicación del mundo, de la manera como tiene que verse la sociedad, trae dos ideas importantes para la política mexicana. Una sería la idea de que como no se alcanzan los logros sociales que se plantea la revolución, es legítimo pensar en la continuidad, ¿no?, de hombres o de partidos, pero es legítimo pensar en la continuidad. La otra, que son las ideas claves después del régimen posrevolucionario, ¿no? Y luego la otra es que la idea de que el gobierno no debe tener influencia en la decisión de las elecciones. Y me recuerdo con mucho cariño los 5 tomos que me regaló doña Tencha sobre la campaña política de Álvaro Obregón, que es una de las campañas políticas más importantes en la historia del siglo XX, que fue el único caso de alguien que se opuso a la decisión del Ejecutivo y triunfó. Todos los otros casos se opusieron a la decisión del Ejecutivo y no triunfaron. Me parece que esos son los márgenes del sistema político del siglo XX. Así clarito, 2 puntos, listo. Y han sido el debate político de México desde el gobierno y desde la oposición, porque precisamente el argumento de la oposición es lo mismo pero al inverso, que debe haber alternancia y que siempre el gobierno interviene en las elecciones. Son los dos argumentos, pero que están dentro del mismo margen. Así pues, estamos haciendo algo que no se puede definir porque tiene algo que ver con historia de medios, historia de imágenes, historia de íconos, historia de símbolos, de memoria, algo que todavía no cuaja como línea de investigación, pero que ya es posible porque la tecnología nos permite trabajar con medios múltiples de manera simultánea. Muchas gracias.